Sea lo que usted es. Discípulo, ¿no será diferente la conducta justa para asegurar la salvación? Maestro, ¿la salvación para quién? ¿Quién quiere la salvación? ¿Y cuál es la conducta justa? ¿Qué es la conducta? ¿Y qué es lo justo? ¿Quién tiene que juzgar lo que es justo y lo que es injusto? De acuerdo con las tendencias innatas anteriores, cada uno considera justa una cosa u otra. Solamente cuando se conoce la realidad puede conocerse la verdad sobre lo justo y lo injusto. El camino mejor es descubrir quién quiere esta salvación. Seguir el rastro a este quién o ego hasta su fuente original es la conducta justa para todo el mundo. Discípulo, ¿no conducirá a la salvación la práctica de la buena conducta? Varios libros afirman que lo hará. Maestro, así se dicen los libros. ¿Quién niega que la buena conducta es buena o que eventualmente le conducirá a usted a la meta? La buena conducta purifica la mente y le da a usted mente pura. La mente pura alcanza la experiencia del sí mismo, lo cual es lo que se entiende por salvación. Así pues, eventualmente, debe alcanzarse la experiencia del sí mismo. Es decir, el ego debe ser rastreado hasta su fuente. Pero para aquellos a quienes no atrae esto, tenemos que decir que la buena conducta conduce a la mente pura, y la mente pura conducirá al justo conocimiento o experiencia del sí mismo, y eso a su vez da la salvación. Discípulo, ¿qué hay sobre los motivos? ¿No son importantes los motivos del cumplimiento de las acciones? Maestro, todo lo que se hace con amor, con justa pureza y con paz de mente, es una buena acción. Todo lo que se hace con la mancha del deseo y con la mente llena de agitación, se clasifica como una mala acción. No haga ninguna buena acción a través de un mal medio pensando, es suficiente con que dé buen fruto. Debido a que, si el medio es malo, inclusive, una buena acción resultará ser mala. Por lo tanto, incluso los medios de hacer las acciones deben ser puros. Discípulo, Sankara dice que todos nosotros somos libres, no esclavos, y que todos nosotros regresaremos a Dios de quien hemos venido como chispas de un fuego. ¿Por qué entonces no debemos cometer todo tipo de pecados? Maestro, es verdad que nosotros no somos esclavos y que el sí mismo no tiene ninguna esclavitud. Es verdad que usted regresará eventualmente a su fuente. Pero mientras tanto, si usted comete pecados, como usted los llama, usted tendrá que hacer frente a las consecuencias de tales pecados. Usted no puede escapar de ellas. Si un hombre le golpea, puede usted decir, yo soy libre, no estoy esclavizado por estos golpes y no siento ningún dolor. ¿Que golpee lo que quiera? Si usted puede sentir eso, usted puede continuar haciendo lo que quiera. ¿Cuál es la utilidad de decir meramente con sus labios, yo soy libre? Discípulo, se dice que todo el universo es el juego de la conciencia de Dios y que todas las cosas están llenas de lo absoluto. ¿Por qué debemos decir entonces que deben desecharse los malos hábitos y las malas prácticas? Maestro, suponga que hay alguna herida en el cuerpo humano. Si usted la descuida, asumiendo que es solamente una pequeña parte del cuerpo, causa dolor a todo el cuerpo. Si no es curada por el tratamiento ordinario, debe venir el médico, cortar la porción afectada con un bisturí
y limpiar las impurezas. Si no se corta la parte enferma, se infectará. Si usted no la venda después de operar, se formará pus. Ocurre lo mismo con la conducta. Los malos hábitos y la mala conducta son como una herida en el cuerpo. A cada enfermedad debe dársele un tratamiento apropiado. Discípulo. Así pues, ¿debe uno adherirse a los códigos de comportamiento convencionales? Mientras las observaciones prescritas para la autodisciplina le ayuden a uno en una considerable medida, merece la pena aceptarlas y seguirlas. Pero si se encuentra que obstruyen la práctica superior de la indagación del verdadero conocimiento, abandónelas inmediatamente como deficientes. Capítulo 21. Karma, destino y libre albedrío. La teoría del karma es común a muchas religiones orientales. En su forma popular afirma que hay un sistema de remuneración universal en el cual cada individuo debe experimentar las consecuencias de todas sus acciones. Las buenas acciones aportarán buenos resultados y las malas acciones resultarán inevitablemente en sufrimiento para el que las hace. La teoría afirma también que las consecuencias de las acciones no necesitan necesariamente ser experimentadas en la vida presente, sino que pueden trasladarse a vidas futuras. Debido a esto se ha postulado varias subdivisiones del karma. La siguiente clasificación, la cual fue usada por Ramana, es común a muchas escuelas de pensamiento hindú. 1. Sanchita Karma. El almacén de deudas kármicas acumuladas de nacimientos anteriores. 2. Prarabdha Karma. Esa parte del propio Sanchita Karma que debe agotarse en la vida presente. Debido a que la ley del karma implica el determinismo en las actividades humanas, Prarabdha se traduce a menudo como destino. 3. Agami Karma. El nuevo karma acumulado en la vida presente, el cual se traslada a vidas futuras. Ramana aceptaba la validez de las leyes del karma, pero decía que eran aplicables solamente mientras una persona imaginaba que estaba separada de sí mismo. En el nivel del ignorante, decía que los individuos pasarán por una serie de actividades y experiencias preordenadas, todas las cuales son las consecuencias de actos y pensamientos anteriores. Ocasionalmente decía inclusive que cada acto y experiencia en la vida de una persona se determina en el nacimiento y que la única libertad que se tiene es darse cuenta de que no hay nadie actuando ni nadie experimentando. Sin embargo, una vez que se realiza el sí mismo, no queda nadie para experimentar las consecuencias de las acciones y así toda la estructura de las leyes kármicas se hace entonces superflua. Ramana consideraba la ley del karma como una manifestación de la voluntad de Dios. Decía que antes de la realización de sí mismo hay un Dios personal, Ishvara, que controla el destino de cada persona. Es Ishvara quien ha ordenado que cada uno debe sufrir las consecuencias de sus acciones y es Ishvara quien selecciona las consecuencias de las actividades que cada persona debe padecer en cada vida. No se puede escapar de la jurisdicción de Ishvara mientras uno todavía se identifica con las actividades del cuerpo. La única vía para hacerse libre de su autoridad es trascender el karma completamente realizando el sí mismo. Discípulo. ¿Es posible, mientras existe el cuerpo, rebasar el prarabdha karma, el cual se dice que dura hasta el fin del cuerpo? Maestro, sí. Si el agente de quien depende el karma, es decir, el ego, se sumerge en su fuente y pierde su forma, ¿cómo puede el karma al cual depende de él sobrevivir? Cuando no hay ningún yo, no hay ningún karma. Discípulo. Se dice que el prarabdha karma
es solamente una pequeña fracción del karma acumulado en vidas anteriores. ¿Es esto verdad? Maestro, un hombre puede haber hecho muchos karmas en sus nacimientos anteriores. Solo unos pocos de estos serán escogidos para este nacimiento y él tendrá que gustar sus frutos en este nacimiento. Es como una proyección de diapositivas donde el que las proyecta escoge unas cuantas diapositivas para exhibirlas y las diapositivas restantes se reservan para otra sesión. Todo este karma puede ser destruido adquiriendo el conocimiento de sí mismo. Los diferentes karmas son las diapositivas, siendo los karmas el resultado de las experiencias pasadas y la mente es el proyector. El proyector debe ser destruido de modo que ya no haya ninguna otra reflexión y ningún nacimiento ni muerte. Discípulo, ¿quién es el que proyecta? ¿Cuál es el mecanismo que selecciona una pequeña porción de sanchita karma y que decide entonces que será experimentada como prarabdha karma? Maestro, los individuos tienen que sufrir sus karmas, pero Ishvara dispone los mejores de sus karmas para su propósito. Dios manipula los frutos del karma, pero no agrega ni quita nada. El subconsciente del hombre es un almacén de buen y de mal karma. Ishvara elige de este almacén lo que ve que será más idóneo para la evolución espiritual en el tiempo de cada hombre, bien sea agradable o penoso. Así no hay nada arbitrario. Discípulo, en Upadesa Saram usted dice que el karma da fruto por orden de Dios. ¿Significa esto que nosotros cosechamos las consecuencias del karma debido solamente a que Dios lo quiere? Maestro, en este verso Dios significa Ishvara. Él es el que distribuye los frutos de las acciones a cada persona acordemente a su karma. Eso significa que Él es lo absoluto manifestado. Lo absoluto real es no manifestado y sin movimiento. Es solamente lo absoluto manifestado el que se nombra como Ishvara. Él da fruto a cada persona de acuerdo con sus acciones. Eso significa que Ishvara es solamente un agente y que da salarios acordemente a su labor hecha. Eso es todo. Sin este poder de Ishvara, ese karma no tendría lugar. Por eso se dice que ese karma es por sí mismo inerte. Discípulo, las experiencias presentes son el resultado del karma pasado. Si nosotros conocemos los errores cometidos antes, podemos rectificarlos. Maestro, si se rectifica un error, queda todo el sanchita karma de los nacimientos anteriores, el cual continuará dándole a usted innumerables nacimientos. De modo que ese no es el procedimiento. Cuanto más poda usted una planta, tanto más vigorosamente crece. Cuanto más rectifica usted su karma, tanto más se acumula. Encuentre la raíz del karma y córtela. Discípulo, ¿significa la teoría del karma que el mundo es el resultado de la acción y reacción? Si es así, ¿la acción y reacción de qué? Maestro, hasta la realización habrá karma, es decir, acción y reacción. Después de la realización, no habrá ningún karma y ningún mundo. Discípulo, si yo no soy el cuerpo, ¿por qué soy responsable de las consecuencias de mis buenas y malas acciones? Maestro, si usted no es el cuerpo y no tiene la idea yo soy el hacedor, las consecuencias de sus buenas o malas acciones no le afectarán. ¿Por qué dice usted sobre las acciones que el cuerpo lleva a cabo yo hago esto o yo hice aquello? Mientras usted se identifica con el cuerpo de esta manera, usted es afectado por las consecuencias de las acciones. Es decir, mientras usted se identifica con el cuerpo, usted acumula karma bueno y malo. Discípulo, pero puesto que yo no soy el cuerpo, yo no soy realmente responsable de las consecuencias de las acciones buenas o malas. Maestro,
si usted no es, ¿por qué se preocupa usted por la cuestión? Discípulo. En algunos lugares se afirma que el esfuerzo humano es la fuente de toda fuerza y que puede inclusive trascender el karma. En otros, se dice que todo es gracia divina. No está claro cuál de ellos es correcto. Maestro, sí, algunas escuelas de filosofía dicen que no hay ningún otro Dios, que los karmas del nacimiento anterior, que el karma hecho en el presente nacimiento de acuerdo con las escrituras se conoce como esfuerzo humano, que los karmas anteriores y presentes se enfrentan como carneros y que el que es más débil es eliminado. Por eso es por lo que las personas dicen que se debe fortalecer el esfuerzo humano. Si se pregunta a tales personas cuál es el origen del karma, dicen que una tal pregunta no debe formularse porque es como la eterna cuestión. ¿Cuál fue primero, la semilla o el árbol? Los debates tales como este son meros argumentos que jamás pueden llegar a la verdad final. Por eso es por lo que yo digo que primero descubra quién es usted. Si una pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cómo he obtenido este fallo en la vida? El yo se sumergirá y uno se dará cuenta de sí mismo. Si uno hace esto adecuadamente, la idea de fallo será eliminada y se obtendrá la paz. ¿Por qué se obtendrá? Porque el sí mismo permanece siempre lo que es. La esencia del karma es conocer la verdad de uno mismo indagando. ¿Quién soy yo? ¿El hacedor que comienza a hacer karmas? A menos que el hacedor de los karmas, el ego, sea aniquilado a través de la indagación, no puede lograrse la paz perfecta de la felicidad suprema, lo cual es el resultado del karma yoga. Discípulo. ¿Pueden las personas borrar las consecuencias de sus malas acciones haciendo mantras o japa, o tendrán que experimentarlas necesariamente? Maestro, si el sentimiento yo estoy haciendo japa no está aquí, las malas acciones cometidas por un hombre no se fijarán a él. Si el sentimiento yo estoy haciendo el japa está aquí, las consecuencias de las malas acciones persistirán. Discípulo, ¿no extingue el mérito acumulado de los actos virtuosos el demérito acumulado de los actos pecaminosos? Maestro, mientras el sentimiento yo estoy haciendo está aquí, uno debe experimentar el resultado de sus actos, bien sean buenos o malos. ¿Cómo es posible borrar un acto con otro? Cuando el sentimiento de que yo estoy haciendo se pierde, nada afecta a un hombre. A menos que uno realice el sí mismo, el sentimiento yo estoy haciendo jamás se desvanecerá. Para el que realiza el sí mismo, ¿dónde está la necesidad del japa? ¿Dónde está la necesidad de la práctica espiritual? Debido a la fuerza del prarabdha, la vida continúa, pero el que ha realizado el sí mismo ya no desea nada. El prarabdha karma es de 3 categorías: personalmente deseado, sin deseo y debido al deseo de los demás. Para el que ha realizado el sí mismo, ya no hay ningún karma por deseos personales, pero los otros 2, sin deseo y debido al deseo de los demás, permanecen. Todo lo que un sabio hace es para los demás solamente. Si hay cosas que tiene que hacer para los demás, él las hace, pero los resultados no le afectan. Haga lo que haga, no hay ningún mérito y ningún demérito en ello. Hace solamente lo que es más apropiado según el patrón del mundo aceptado. Nada más. Aquellos que saben que lo que tienen que experimentar en esta vida es solamente lo que ya está destinado en su prarabdha, nunca se sentirán perturbados por lo que ha de ser experimentado. Saben que todas las experiencias les son impuestas a uno, tanto si las quiere como si no. Discípulo, el hombre realizado no tiene ningún karma, no está sujeto por su karma. ¿Por qué debe permanecer aún dentro de su cuerpo?
Maestro, ¿quién hace esta pregunta? ¿Es el hombre realizado o el ignorante? ¿Por qué le preocupa a usted lo que el sabio hace o si hace algo? Mírese a usted mismo. Usted está ahora bajo la impresión de que usted es el cuerpo, de modo que usted piensa que el sabio también tiene un cuerpo. ¿Dice el sabio que tiene un cuerpo? Puede parecerle a usted como si él tuviera un cuerpo, y puede parecer estar haciendo cosas con el cuerpo, como hacen otros, pero él mismo sabe que él es sin cuerpo. La cuerda quemada todavía parece una cuerda, pero no sirve como cuerda si usted intenta atar algo con ella. Un sabio es así. Puede parecer como las demás personas, pero esto es solamente una apariencia exterior. Mientras uno se identifica a sí mismo con el cuerpo, todo esto es difícil de comprender. Por eso es por lo que a veces se dice en respuesta a tales preguntas: el cuerpo del sabio continuará hasta que la fuerza del prarabdha se agote, y después de que el prarabdha se agote, se vendrá abajo. Una ilustración usada en conexión con esto es la de una flecha ya disparada, la cual continuará avanzando y golpeará en su blanco. Pero la verdad es que el sabio ha trascendido todos los karmas, incluyendo el prarabdha karma, y no está sujeto por el cuerpo o sus karmas. No existe ni un ápice de prarabdha para aquellos que presencian ininterrumpidamente el espacio de la conciencia, la cual siempre brilla como yo soy, la cual no está confinada en el vasto espacio físico y la cual penetra por todas partes sin limitaciones. Tal solo es el significado del antiguo dicho: no hay ningún destino para aquellos que alcanzan o experimentan los cielos. Discípulo, si una cosa viene a mí sin que yo haga ningún plan ni trabaje por ella, y yo la disfruto, ¿no habrá ninguna mala consecuencia de ello? Maestro, eso no es así. Todo acto debe tener sus consecuencias. Si algo le sale al paso en razón del prarabdha, usted no puede impedirlo. Si usted toma lo que viene sin ningún apego especial y sin ningún deseo de más de lo mismo o de una repetición de ello no le perjudicará a usted, conduciéndole a posteriores nacimientos. Por el contrario, si usted lo disfruta con gran apego y desea naturalmente más de lo mismo, ello no podrá evitar conducir a más y más nacimientos. Discípulo, según la ciencia astrológica, se hacen predicciones sobre los aconteceres por venir, tomando en cuenta la influencia de las estrellas. ¿Es eso verdadero? Mientras usted tiene el sentimiento de ser un ego, todo es verdad. Cuando el sentido del ego se destruye, todo eso es no verdadero. Discípulo, ¿significa eso que la astrología no será verdadera en el caso de aquellos cuyo sentido del ego se ha destruido? Maestro, ¿quién queda para decir que no será verdadera? Habrá visión solamente si hay uno que ve. En el caso de aquellos cuyo sentido del ego se destruye, inclusive si parecen ver, en realidad no ven. El destino es el resultado de la acción pasada. Concierne al cuerpo. Deje que el cuerpo actúe según su contento. ¿Por qué se interesa usted en él? ¿Por qué le presta usted atención? Si algo acontece, acontece como resultado de las acciones pasadas de uno, de la voluntad divina y de otros factores. Discípulo, se dice que el presente se debe al karma pasado. ¿Podemos trascender el karma pasado por nuestra libre voluntad ahora? Maestro, vea lo que el presente es. Si usted hace esto, usted comprenderá lo que es afectado por un pasado o un futuro, lo que es siempre presente y siempre libre y lo que permanece inafectado por el pasado, por el futuro o por cualquier karma pasado. Discípulo, ¿hay una cosa tal como la libre voluntad? Maestro, ¿la libre voluntad de quién? Mientras hay el sentido de ser el autor,
hay el sentido del disfrute y de la libre voluntad individual. Pero si este sentido se pierde a través de la práctica de la indagación, la voluntad divina actuará y guiará el curso de los aconteceres. El sino es vencido por el conocimiento del sí mismo, el cual está más allá de la voluntad y del sino. Discípulo. Puedo comprender que los aconteceres relevantes en la vida futura de un hombre, tales como su país, nacionalidad, familia, carrera o profesión, matrimonio, muerte, etc., están todos predestinados por su karma. Pero puede ser que todos los detalles de su vida, hasta los más pequeños, hayan sido determinados. Ahora, por ejemplo, yo pongo este abanico que está en mi mano aquí sobre el suelo. Puede ser que estuviera ya decidido que en tal y tal día, a tal y tal hora yo moviera el abanico así y lo pondría aquí. Maestro, ciertamente, todo lo que este cuerpo tiene que hacer y todas las experiencias que tiene que pasar estaban ya decididas cuando vino a la existencia. Discípulo, ¿qué se hace entonces la libertad y la responsabilidad del hombre por sus acciones? Maestro, la única libertad que el hombre tiene es para esforzarse y adquirir la experiencia de sí mismo, lo cual le permitirá no identificarse a sí mismo con el cuerpo. El cuerpo pasará por las acciones inevitables debidas al prarabdha, y un hombre es libre, bien sea para identificarse a sí mismo con el cuerpo y atarse a los frutos de sus acciones, que son las acciones del cuerpo, o bien para desatarse del cuerpo y ser un mero testigo de sus actividades. Discípulo, así pues, la libre voluntad es un mito. Maestro, la libre voluntad tiene su campo en asociación con la individualidad. Mientras la individualidad dura, hay libre voluntad. Todas las escrituras se basan sobre este hecho y aconsejan dirigir la libre voluntad en la dirección justa. Descubra a quién importa la libre voluntad o el destino. Descubra de dónde surgen y more en su fuente. Si usted hace esto, ambos son trascendidos. Ese es el único propósito de discutir estas cuestiones. ¿A quién le vienen estas preguntas? Descubra y sea en paz. Discípulo, si lo que está destinado a acontecer acontecerá, ¿hay alguna utilidad en la plegaria o el esfuerzo? ¿O debemos permanecer ociosos? Maestro, hay solamente 2 vías para conquistar el destino o ser independiente de él. Una es indagar para quién es este destino y descubrir que solamente el ego está sujeto al destino y no el sí mismo, y que el ego es no existente. La otra vía es matar al ego sometiéndolo completamente al Señor, dándose cuenta de la total impotencia de uno y diciendo todo el tiempo, no yo, sino tú, oh Señor, abandonando todo sentido de yo y mío y dejando que el Señor haga lo que quiera con usted. La sumisión jamás puede considerarse como completa mientras el devoto quiere esto o aquello del Señor. La verdadera sumisión es amor de Dios por el amor mismo y nada más, ni siquiera por causa de la liberación. En otras palabras, para conquistar el destino es necesario la completa desaparición del ego por medio de la indagación de sí mismo o por medio de la vía de la devoción.